Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Me gusta mucho hablar de esos momentos cuando una persona pone a prueba la existencia de Dios, porque siempre hay respuestas y en realidad el que dice que Dios no existe pelea por su verdad y en el fondo sabe que de alguna u otra manera Dios no solamente es real, sino que está para acudir a nuestras vidas, para salir a nuestro encuentro. Y muchos de ellos han decidido no creer, tal vez porque han orado en algún momento de su vida y sintieron que Dios no respondió su oración. Pero había un profesor que estaba dando una conferencia y justamente delante de su auditorio estaba defendiendo la inexistencia de Dios. Y después de haber finalizado todo su discurso, desafió a cualquiera que tuviese preguntas que se subiera a la plataforma. Y en el lugar había un hombre que todo el mundo lo conocía porque en su vieja vida era una persona alcohólica y muchas veces había estado pidiendo en las calles. Pero lo maravilloso de este hombre es que él había tenido un encuentro con Dios y Dios había hecho una obra extraordinaria con él. Y él fue el que pasó y sacó una naranja de su bolsillo y comenzó a pelarla muy lentamente, y entonces el conferencista le pidió que se apurara, que hiciera la pregunta, que para eso había pasado. Entonces el hombre siguió pelando su naranja en silencio, tomándose su tiempo, y cuando la terminó de pelar, se la comió. Y miró al conferencista y le preguntó, ¿estaba dulce o amarga? Entonces el conferencista, un tanto enojado, le dijo, no me preguntes tonterías. Y lo miró como diciendo, sabes que no te puedo dar esa respuesta. Entonces le dijo, ¿cómo puedo saber si el gusto de esa naranja que te acabas de comer era dulce o amarga si yo no la probé? Entonces este hombre, que había sido transformado por el amor de Dios, le respondió, ¿y cómo puede usted saber algo de Dios si nunca lo ha probado? Y tal vez por alguna razón vos pudiste haber dudado de la existencia de Dios o de su poder, o en otro momento creías que Dios no existía hasta que de repente algo cambió y le permitiste a Dios salir a tu encuentro. Pero todavía hay muchos que creen que Dios no existe, que es una fábula, que es para aquellos que no tienen de qué aferrarse, entonces tienen a Dios como un amuleto. Pero la invitación para todos en este día es que podamos probar el amor de Dios, probar a Dios y podamos descubrir si Él realmente existe o no, que podamos, como este hombre pudo gustar de esa naranja y tampoco sabemos si estaba buena, pero solamente aquel que pruebe puede dar un diagnóstico, solamente aquel que prueba puede decir si es verdad o no. Y en la Biblia, en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 18, dice, el que cree en mí, que yo soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Todos los días tenemos la oportunidad de permitir que Dios pueda entrar en nuestro corazón y darnos una nueva vida, darnos esperanza, porque eso es lo que la palabra de Dios dice, que Dios tiene pensamientos de bien sobre tu vida, pensamientos no de calamidad, no de
de cosas tremendas, sino de paz. Y por sobre todas las cosas, lo que Dios quiere darte es un futuro lleno de paz y de esperanza. Y solamente aquellos que lo hemos podido comprobar, podemos saber que esto es una realidad para nuestras vidas. En este día te abrazo, te bendigo y quiero desafiarte a que pruebes el amor de Dios y que puedas vos mismo, vos misma tomar una decisión. Que Dios te bendiga.